Desde que era pequeño me hacía preguntas. Miraba la televisión, veía las noticias y no salían más que guerras, injusticia y pobreza. Y claro, yo me preguntaba el por qué. ¿Por qué sucedía todo esto? No se trataban del presidente o de los políticos. La culpa no era del clima. Tampoco se trataba de ningún dios. Con el tiempo pude comprender que había algo más. Lo suficientemente complejo de entender el cómo y el por qué, pero lo suficiente sencillo para comprender que se trataba de una élite. Una élite que existe desde hace ya muchísimos años. A veces con un líder, a veces con otro. Otras veces con un nombre y otras veces con otro. Pero siempre han estado ahí, en lo más alto, observándonos, controlando la historia, la ciencia, los medios de comunicación, las religiones, todo. Todo lo que conozcamos es elegido por ellos. Yo parto de la base, para que quede claro desde el principio, de que una pequeña élite, un grupúsculo, nos controla y domina desde los principios de esta civilización que conocemos. Parto de ahí y a partir de ahí que se me entienda todo lo que voy a decir en este ratito, ¿no? Entonces, ellos siempre han controlado este mundo. Y de una manera o de otra, lo que ocurre es que se van adaptando a según qué época, y según qué época pues sacan a la luz ciertas herramientas de control, ¿no? Pues entonces, antes de decir qué es el nuevo orden mundial, cabría preguntarse qué es el orden mundial, ¿no? Y el orden mundial es este. El orden mundial es un grupo que siempre se ha superpuesto a los seres humanos para controlarnos. Y para mí tiene dos vertientes este orden mundial. Es una más palpable, más física, más terrenal, y otra más esotérica, más fuera de este mundo, ¿no? Para mí el nuevo orden mundial no es más que el mismo orden que muda de piel. Muda de piel, un sistema que se agota, como es el sistema este neoliberal capitalista que está acabando con las existencias del planeta y está llevándolo a un punto extremo, y entonces ellos tienen que reinventarse. Entonces reinventarse es trabajar desde hace mucho tiempo, muchas décadas, en un cambio de rumbo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo con la crisis controlada que hicieron ellos, están destruyendo su propia creación, pero con mucho cuidado que no se vaya de las manos, para llevarnos hacia otro modelo, siempre con una premisa que para ellos es indispensable, y es la que muchas veces no llegamos a ver, y es que lo único que les interesa a ellos es el control. No es el dinero, es el control. Mientras nos controlen, les puede incluso valer un sistema en el que nosotros estemos mucho mejor que ahora. Si estaríamos hablando, o estamos hablando de un nuevo orden mundial, quiere decir que hay un viejo orden mundial. Por eso sería necesario instalar un nuevo orden. Con lo cual, esta manera de ver el tema ya te pone a pensar algo. Es decir, en algún momento, eso que llamamos gobierno tras las sombras, ¿no?, que sería parte de este nuevo orden mundial. Decimos nuevo orden mundial. Nosotros decimos, no, esa es una palabra de 1776. Cuando se creó por aquella época lo que se llamaba el nuevo orden mundial. Nuevo, nada de nada. Es decir, llevamos con el mismo método más de 5.000 años. Digamos que nosotros somos marionetas, somos, como nosotros siempre decimos, machanguitos, nada más. Y funciona como una cruz, ¿vale? Que nos tienen siempre, pues juegan con esas cuatro vértices, que son los únicos que mueven para jugar con nosotros. En esos 4 vértices pues pueden estar la parte religiosa, es decir, Papa Blanco, ¿vale?, con toda la parte de la religión que no estamos aquí, Papa Negro, recuerden el ejército de los jesuitas, Papa Noble, ¿vale?, toda esa nobleza negra. Y ahí es donde está el tic de la cuestión.
esa nobleza negra que desde hace 5.000 años se sabe el truco del almendruco, que es cómo crear dinero de la nada. En general, nuevo orden mundial, pero no hay mucha gente que esté a esto. Pues, por ejemplo, mis padres, si les digo, oye, nuevo orden mundial, pues con 83, 85 años, no dirán qué. O muchísima gente, incluso de tu edad, ¿qué? Nuevo orden mundial, pues porque no están en este tema de la conspiranoia o de conspiranoicos, que a la gente que a mí me llaman conspiranoico, por ejemplo, yo le digo desinformanoico o escepticoide, que son dos términos que se me ha ocurrido a mí y alguna gente también los utiliza. Entonces, quienes saben esto, pues están pensando en algo que está preparando, eso que llaman la élite, pero que en realidad no existe tampoco esa élite, existe una gentuza como... bueno, vamos a ver, existe la supergentuza, que es la dueña de este planeta que llamamos Tierra, y yo creo que de todo el sistema solar, bueno, la dueña, la encargada, con un comandante en jefe, al que le gusta que le llamen Jehová, y luego existen unos directores generales, que son los jesuitas, y estos directores generales tienen después tienen diferentes caras. Por ejemplo, el sionismo es una creación de ellos de hace 100 y poco años. Tienen diferentes religiones. Desde el principio, este tal Jehová pues inventó la religión y que, mira, aquí yo soy Jehová, o Jehová viene y soy Dios. Y metieron colocaron el concepto parásito Dios para que aceptemos que hay alguien que manda, más que nadie, y que nos mira, que lo ve todo, incluso cuando vamos al váter, tú. Y ya, menudo mirón que debe ser, ya estar aburridísimo. Y entonces, bueno, pues esa gente, normalmente quien sabe del nuevo orden mundial no llega tan arriba, ¿no? Y si yo le hablo, ya he empezado de lo más difícil. ¿Cómo? Este me está hablando de que existen, bueno, la mayoría de quienes van a escuchar lo que tú colocas, tus vídeos, sabe de este tema. Pero yo he empezado igual del final. Entonces, bueno, quienes saben, esto que estoy comentando no lo ven como algo extraño. Dicen, vale, pues por ahí ya. El nuevo orden mundial no es tan nuevo, sino que es una cosa bastante vieja y siempre ha sido pues el conservar la parcela de poder de los que pueden mandar sobre los que no pueden. Básicamente, yo pienso que es así. Pero es que llevan 5.000 años. Entonces, lo único que ellos van evolucionando es la metodología de cómo crear dinero de la nada, y cambian de lugares. Pues llámese Canaán, luego pues llámese Venecia, ahora la City de Londres, pero solo cambia el lugar. Y la metodología pues también cambia un poquito, pero el concepto es el mismo. Nos tienen esclavizados por ese truquito que es crear dinero de la nada. Desde siempre han ganado que nosotros como seres humanos no evolucionemos hacia quizá el que sea nuestro camino, ¿no? Y nuestro camino yo entiendo que es la evolución interior, la evolución más espiritual y menos basada en lo material. Entonces cualquier sistema del que nosotros dependamos, pues de lo material, dependamos de su sistema fraudulento del dinero y dependamos de tener cosas materiales, pues le vale. ¿Por qué? Pues porque nosotros imaginémonos un mundo en que la gente no necesite pisar al vecino, no necesite ser competitiva, no necesite demostrar que es mejor que el otro y dé lo mejor de sí para su entorno. Podemos entender que esas personas pues vamos evolucionando de una manera más espiritual, y este es el sentido que yo entiendo de espiritualidad. La espiritualidad es ser mejor personas, mirarnos hacia adentro de nosotros, no hacia afuera. A nosotros nos han metido un gran troyano, para mí, una gran... digamos que es una de las mayores manipulaciones que hay, y es hacernos buscar todo en nuestro exterior, fuera de nosotros. Si nosotros, yo no sigo ninguna religión, pero mucha gente, miles de millones de personas en el mundo que siguen religiones, buscan a ese Dios exterior, y esa trampa que se hizo hace muchos siglos, se hizo casi desde los inicios de esta era,
pues no nos hace mirar hacia adentro, y esa es una de las grandes trampas. Entonces lo que buscan es eso, buscan que nosotros no miremos hacia nuestro interior, no nos busquemos dentro de nosotros mismos para ser mejores personas, y que una vez nosotros somos mejores personas, nuestro entorno por sí solo se va convirtiendo en mucho más agradable. Nos dicen nuevo orden mundial, no, lo que hay es, desde siempre, hay un dominio en este planeta, sobre todo en este planeta, digo todo el sistema solar, pero bueno, que es una cárcel, es una granja y es un laboratorio. Y además es una granja y nosotros somos las ovejitas. Incluso ese despreciable que se hace llamar Papa Francisco, representante de la mafia jesuita y de la mafia vaticana, que está a las órdenes del superjefe, que es el general de los jesuitas, Adolfo Nicolás, oye, se permite el lujazo de decir, y encima el otro dice, ay, que me ha gustado mucho lo que ha dicho el Papa, que el rebaño o el pastor tiene que oler igual que el rebaño. O sea, menudo morrazo que se gasta. No está llamando a la cara rebaño y él dice, yo pastor, yo soy el pastor, pero vamos a ver, que yo no quiero ningún pastor y a mí no me llame rebaño, yo no quiero ser rebaño. Hay gente que desea ser sometida del mismo modo que hay gente que desea someter. Y esto, pues bueno, viene creando unas relaciones sinérgicas en el correr del tiempo que, bueno, vamos a decir que en última instancia nos relegan al tiempo actual. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues que aunque haya unos que desean ser sometidos y otros que deseen someter, no implica que los que sometan o los que han de ser sometidos vayan por un camino, digamos, ideal u óptimo, mejor dicho. ¿Y eso va a cambiar? Pues me temo que no. No solo no va a cambiar, sino que ellos ya se encargan de controlar absolutamente toda la información, con lo cual todo lo que vemos en los medios de comunicación o lo que vemos en los colegios pues está totalmente controlado. Nos lo imponen bajo pena de cárcel. Si no eres capaz de aprender todo eso, pues no vas a encontrar trabajo, lo tienes dificilísimo, vas a estar fuera del sistema. Sin duda alguna, la educación se enfoca o la enfocan según nos quieran controlar. Se nos cuentan ciertas cosas para que creamos ciertas cosas que son así y poder jugar con eso en las grandes esferas. Que ahora mismo tenemos a profesionales que egresan de las universidades y lamentablemente salen siendo unos absolutos ignorantes. La verdad es que me da mucha pena decirlo, pero ingenieros, arquitectos que no saben ni siquiera poner un tornillo, o sea, es como que se les programa y se les cuadricula de cierta manera para que ni siquiera puedan llegar a ser autónomos, no puedan ni siquiera buscarse la vida. Es como que están con la idea de que tienen que tener un sueldo, tienen que trabajar en una empresa, tienen que ganar X dinero y de ahí no lo sacas. Eso es la herramienta que mejor han utilizado. Somos gobernados por gente que nos gobierna, de facto es así, tanto si la elegimos democráticamente, que vaya chiste, como si se impone por la fuerza, que básicamente es lo que viene pasando desde el albor de los tiempos. Y sí, existen unas élites que tienen unos conocimientos, hay un tráfico de conocimiento, de información y un tráfico de influencias que a nosotros se nos escapa en la mayoría de las ocasiones, pero sí que es cierto que también para que esa gente nos gobierne o gobierne así per se, debemos desear ser gobernados o debemos tener pues eso, unas ciertas zonas de confort que nos ayudan a la supervivencia, porque al cerebro no le importa la verdad ni la mentira, ni si te gobiernan o no, solo le importa sobrevivir. Y entonces es en base a eso en lo que creamos constructos y delegamos nuestro poder para que nos gobiernen. Y esto es así, o sea, podemos hablar tanto de lo político como de lo económico como de lo musical. O sea, yo el otro día estaba viendo el televisor y en un programa pues, que echan en la tele salieron las sagas de músicos, padres, hijos, nietos y abuelos que manejan el cotarro, por ejemplo, en España. Hay un hilo conductor desde estos tiempos hasta los inicios de lo que nosotros hoy entendemos por la actual civilización, ¿no? Porque si nos remontamos a la época de Babilonia y a la época en que Moisés y esas 12 tribus de Israel pues se les dio
eso que se entiende por mandamientos, que yo considero que ahí le dieron unos conocimientos que tal vez sea el Cábala, le dieron unos conocimientos para tener un rango superior a nosotros, ¿no? Al resto, un rango superior en conocimiento oculto, ¿no? Conocimiento que manejan ellos solos. Tal vez desde ahí se puede rastrear pues unos grupos que vienen, por ejemplo, de la tribu de los Levi, que es ahora quien controla el mundo sionista, en que se ocuparon en aquella época de hacer desaparecer todo rastro tal vez de civilizaciones prediluvianas, tal vez no, yo creo en que hubo civilizaciones prediluvianas, y en esos tiempos se encargaron de adaptar el mundo a sus intereses y de crear historias y de crear incluso religiones, ¿no? Para empezar ese control. Entonces yo veo ahí, en esos inicios veo, por ejemplo, podemos acordarnos de la biblioteca de Alejandría, donde yo sospecho de que había mucho conocimiento oculto, o anécdotas como que Alejandro Magno, pues su principal interés en conquistar era porque él sospechaba de que provenía de manera paterna de uno de esos dioses antiguos. Y entonces él ordenó a sus escribas, a Ptolomeo y a Seleuco, ordenó en aquella época reescribir toda la historia de la tierra. Hay información que se ha mantenido, pero muy poca, ¿no? Pero imaginemos toda esa información anterior a esta época en que este señor intentó recuperarla y cómo no las intentan borrar. Claro. Nosotros somos un poco conspiranoicos, entonces decimos, por ejemplo, grabamos un vídeo diciendo la gran estafa de la invasión musulmana del 711. Y dice, pero ¿cómo es posible eso? ¿Entiendes? Dice, sí, hoy en día podemos hablar de que el atentado de Madrid, ese piso de Leganés, pues era todo mentira. Pues bueno, son unos personajes que pusieron allí, pero realmente la causa del atentado es otra. Es decir, nos han manipulado totalmente la información. Todo el mundo se piensa que las Torres Gemelas, pues fue allí un musulmán, Mohamed Atta, y fue el que... Eso es lo que estudian nuestros hijos. Pues eso mismo decimos, pues bueno, pues en el 711, por ejemplo, les ponemos casos, Tariq y Musa lo inventaron igual. Es decir, van inventando, pero es que incluso se inventaron, por ejemplo, historiadores romanos. Así que, nuevo orden mundial, nada, 5.000 años con el mismo proceso, control de la población. Quizás están haciendo esto, y esta es la fórmula, porque además saben cómo pensamos, saben quiénes sabemos, quiénes les hemos descubierto y quiénes les podemos no interesar en un momento determinado, pero pasan, porque nos sueltan verdades, pero nos colocan, al final hay gente que suelta verdades, que habla sobre los chemtrails, sobre el tema ovni, sobre extraterrestres, que los extraterrestres hay que hablarlo también entre comillas, nos sueltan verdades, pero al final, si te vienen con la mandanga de Jesucristo, de Dios, jesuitas están detrás. No os crees, es absolutamente imposible que exista un Dios, no puede ser, es absolutamente imposible. ¿Por qué lo sé? Porque yo soy una consciencia eterna, y si yo soy una consciencia eterna, como mucha gente las hay artificiales, pero yo soy una consciencia real, eterna, que vengo desde el origen, no, si soy eterno, es imposible que otra entidad me haya creado. Si soy eterno, ¿cómo me va a crear a mí nadie, no? Ni nada. Pero soy una consciencia eterna ocupando un cuerpo, cárcel, contenedor, y vale, que de momento me da muy bien, soy guapísimo, me da muy bien, pero llegará un momento que, mira, cuando ya lo sepa todo, digo, venga, me voy de aquí. Habría que definir qué es religión. Religión, de latín ligare, y religare, ligar dos veces, pues ya nos puede dar una idea, ¿no? Atar, estar atado o reatado, o atado doblemente o atado fuertemente. ¿Qué religión? Pues bueno, acostumbramos a hablar de religión pues para criticar, pues yo qué sé, al sacerdote que no tenía un comportamiento acertado en distintos ámbitos, pero religión también es tu equipo de fútbol, religión también es tu partido político, religión es hasta lo que compras en el supermercado. Y bueno, nos hacen creer de que venimos de Adán y Eva y todos esos gilipolleces, ¿no? Y en esta época también aparece un ser, un individuo, un tal Yahvé, que le otorgó a unos elegidos pues unos derechos y un poder, y desde ahí se puede rastrear un grupo de gente que se llama la Orden de Sion,
que no hay que confundir con el priorato de Sion, porque no es lo mismo, mucha gente los confunde. La orden de Sion incluso ha cambiado en algunos momentos de nombre, pero no es el priorato de Sion. El priorato de Sion fue un invento allá por el siglo XVII-XVIII que se montó una historia absurda sobre el tema de este pueblo de los Pirineos. Entonces esa orden de Sion a lo largo de la historia ha venido trabajando tras las cortinas, ¿no?, para ir manipulando la historia. Si vemos cómo crearon ellos crearon sus religiones, crearon en torno a la figura de Jesús, de Jesucristo, crearon una religión católica que a partir del rey Constantino, que se convirtió, pues se apoderaron de lo que entendemos por la religión católica. En el Islam igual, vemos cómo controlan todo este tema, y entonces poco a poco con religiones y con falsos dioses y todo eso, han ido escondiendo nuestros verdaderos orígenes, lo que somos, ¿no? Si lo seguimos rastreando por el tiempo, ellos se ocupan de crear herramientas en las cuales esconderse, porque ellos no actúan directamente. Y pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, cuando aparecen los templarios, se puede indagar y rastrear que tienen cierto origen en gente proveniente de ese mundo de la Orden de Sion. Entonces vemos lo que hicieron los templarios y vemos el control y el poder que tenían, ¿no? En aquella época de la historia, pues convenía esa herramienta o valía esa herramienta, y luego a lo largo de la historia pues han utilizado otras. Si por ejemplo seguimos el tema de los templarios, vemos que desaparecen o los prohibieron, pero se refugiaron en órdenes menores como Calatrava y otras tantas, y unos pocos siglos después aparece un ex templario de esas órdenes llamado Ignacio de Loyola, que crea a los jesuitas, ¿no? Entonces reaparece algo similar, porque en realidad los jesuitas es como un ejército, ¿no? Es lo mismo que los templarios, en otra manera. Entonces este Ignacio de Loyola dijo bien claro que el propósito de esa orden era adueñarse del alma de las personas, de los seres humanos, adueñarse del alma de las personas. Es que en realidad eso, si lo traducimos, significa adueñarse de nuestra alma, de nuestra esencia. Lo que antes decíamos, que este nuevo orden mundial pues se repite, ¿vale? Esos 5.000 años, esa nobleza negra haciendo el mismo proceso. Ponemos por ejemplo aquí un caso, ¿no? Este es la obra de Rafael. El cuadro pues es en Atenas, ¿vale? O sea, está explicando la escuela de Atenas. Pues antes hemos dicho algo de la City de Londres, Atenas, ¿vale? Y ahí está Platón y Sócrates. Y vemos esto, pues lo que hay en el entorno en esa escuela, desde donde se controla todo, donde en ese momento se creaba el nuevo orden mundial. Y si nos centramos en la figura central, pues, no sé, los que siguen mis vídeos y ven el un dedo, y, bueno, en este caso es Platón, Sócrates, siempre el 1, el 2, controlan, y el rojo y el azul, rojo y azul, ahí está la discusión. Bien, pues Platón, Sócrates, cuadro del siglo XVI, Rafael. Hoy en día, el que sigue Valjean de Majo, pues lo tenemos aquí, ¿vale? Y vemos aquí, Merkel, rojo, simplemente han sustituido Platón por Merkel, Sócrates por Clinton, pero el rojo sigue, el azul sigue, el dedo, bueno, ahí lo han camuflado, pero en el otro pues aparece ISIS, y ahora hay una guerra entre ISIS, la guerra contra ISIS, que no se sabe muy bien. Es decir, no ha cambiado nada. Ellos lo siguen controlando todo. Ayer leí algo súper interesante sobre la Revolución Francesa, porque si lo meditas, a mí me parece súper fuerte, lo comenté con José Basso y él me dice, pero si esto yo ya lo sabía, ¿no? Comenzaba con esta lectura con una advertencia sobre la disociación cognitiva, que si leías esta información pues te iba a chocar a todas las creencias establecidas. Yo pensé, algo nuevo para mí, yo, desde ese ego, ¿no? que se cree que lo sabe todo, y la verdad es que sí que me sorprendió, porque está claro que en cierto modo lo sabía o lo intuía, pero ya lo vi como más claro. Que desde que hubo esa Revolución Francesa, cuando los Rothschild fueron los que provocaron la Revolución Francesa,
fueron, o sea, desde esa época ya tenían claro los planes en los que dijeron, bueno, vale, vamos a mantener a la población mundial con una cantidad de dinero X para que exista un ecocidio, que sería como un suicidio de la Tierra. No se puede, nadie, absolutamente nadie puede salir. Hay alguien que me ha preguntado, pero tú fumas y si quieres salir del... Bueno, vamos a ver, ¿y cómo? ¿Y cómo también? ¿Y porquerías que yo procuro tengo mi huertita y tal, pero aún así con la mierda que cae de los centrales está contaminada. A mí los tomates me salen estupendos y las guindillitas y todo, y las patatas, pero esa porquería que nos echan, ahí se queda y me la estoy comiendo. Quiero decir, no se puede, incluso te vas a vivir al Amazonas, aún con una tribu tal, también estás controlado, porque cualquier día pues te pueden hacer lo de en Tunguska, en fin, ese bombazo que echaron en Siberia, pues yo qué sé, como 8 veces el territorio de eso que llaman península ibérica, que está muy mal llamada, debería llamarse en todo caso, yo propongo península sudeuropea. Podemos tumbarles, podemos quitarles su alimento. Una de las formas de quitarles su alimento, ¿cuál es? No comiendo carne. Porque si comemos carne, llevamos lo que ellos quieren que llevemos, muerte en nuestros organismos. Leonardo da Vinci, el paradigma de la sabiduría, del conocimiento, que no fue a ninguna universidad y sabía de todo ese hombre, Leonardo da Vinci, pues te decía, quien come carne se convierte en un ataúd andante. Y los médicos no saben que firman el juramento hipocrático, pues no saben que Hipócrates era vegetariano, ni que Platón, que decía no comáis nada que tenga ojos, y que todos los pitagóricos eran vegetarianos, y todo eso no saben ni se dice, ni los médicos que firman saben que eso que firma ese señor Hipócrates era vegetariano. ¿Y por qué era vegetariano? Era sobre todo por ética, porque no debemos matar. Primero, un médico está para no matar, para sanar, pero para matar no. Y somos, mira, las mandíbulas así que podemos hacer para izquierda, derecha, adelante, atrás, eso solamente podemos hacerlo los herbívoros. Las vacas, los camellos, pero los perros, los gatos, los leones, solo pueden hacer cla, cla. Pero hay un detalle a tener en cuenta, y es que si los jesuitas fueron prohibidos en el año 1773, hay que darse cuenta que 3 años después, nada más, solo 3 años después, en 1776, un jesuita, una persona del entorno de los jesuitas y de familia que estaba en el entorno de los jesuitas, un tal Adam Weishaupt, crea lo que hoy conocemos por los Illuminati. Entonces vemos que desaparecen en 1773 y aparecen en 1776, solo tres años. Bueno, pues los Illuminati son como la continuación de la campaña jesuita, ¿no? Ellos, su principal propósito fue reactivar la masonería. Otra herramienta que utilizan, en la cual hay mucha confusión, porque la masonería, en realidad, solo una parte de la masonería es la que trabaja para estos propósitos. Lo demás es pura cantera que no saben dónde están metidos, ¿no? Bueno, pues esa masonería se infiltraron y la reactivaron esta masonería, y son herramientas que ellos utilizan para el control. ¿Qué es lo nuevo que se nos avecina? Pues sí, en ese control del dinero sí que pues, va cambiando la tecnología. Y en esa nueva tecnología pues ha salido lo que ellos han creado, que es el Bitcoin. Ese Bitcoin es un engranaje que encaja perfectamente con el modelo nuestro de la teoría del todo y fotónica. Es un engranaje, nuestra teoría empezó hace más de 6 años, donde dijimos, y en un átomo de hidrógeno soy capaz de mandar toda la información del planeta Tierra. Y como dijeron, uy, eso es una locura total, eso es imposible de entender, y nos banearon de todos los sitios, pues vamos, poquito, hasta que de aquí a lo mejor 10 años, alguien dirá, acabo de entender lo que él decía de cómo por un átomo de hidrógeno puedo transmitir. Bien, pues ese concepto, ¿vale? Eso, creas una esfera, y esa esfera pues es un engranaje, y ese engranaje lo llaman Bitcoin, y de ahí se crean cadenas laterales, y esas cadenas laterales es donde creo pues toda la economía, todo el sistema de intercambio del planeta Tierra. Ese nuevo concepto, que sí que es nuevo, aunque lógicamente hasta dentro de 10, 15, 20 años no va a funcionar, pero aquí lo tenemos ahora mismo ya. Si tenemos las bolsas, como suben, como bajan, la de China, la de Wall Street, la de Madrid, el IBEX, pues eso hay que sustituirlo por este nuevo gráfico. Es una línea de tiempo donde vemos cómo templarios, jesuitas, Illuminati, que no existen hoy, que hoy los Illuminati ya no existen, no son los Illuminati que comúnmente se le llaman. Pues esa línea de tiempo derivó, por ejemplo, en que los jesuitas
necesitaban armarse financieramente, y ellos nunca dan la cara. Para no dar la cara, financiaron a una pequeña familia llamada Rothschild. No es que la financiaran, me explico mejor. Sacaron del anonimato a una familia llamada Rothschild, la incrustaron dentro de la familia poderosa de Oppenheimer, que eran en los que suministraban al imperio austrohúngaro de material bélico y tal, y dentro de la familia Oppenheimer empezaron a hacerse fuertes, una familia que hoy día pues son una de las familias más poderosas del mundo, que son los Rothschild, ¿no? Tampoco quieren que escuchemos el silencio, por eso nos meten música que altera el ritmo cardíaco con esa percusión bumba, 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 en lugar de dumba, 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 como los indios americanos, que hey, oh, oh, ese es el ritmo cardíaco. Entonces, esta percusión acelerada altera el ritmo cardíaco. Y después, estos otros sonidos estridentes y cierto tipo de ruido disfrazado de música, lo que hace son inhibidores neuronales. Con eso y con lo otro no consiguen que no pensemos bien y que las emociones que soltamos, las vibraciones, sean alimento para esa gentuza. Y aquí, pues, entonces hay muchísima gente que está en ello. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Saber esto. Y una vez que sepamos decir, vale, por aquí no voy, esto no voy a tal porque les sirve. Y de esta manera estamos alimentando ya no la matriz, sino estamos alimentándoles y nos están debilitando a nosotros, por lo menos, porque es imposible salir del todo no se puede hasta que les tumbemos, hasta que nos hagamos los dueños de todo el sistema solar. Por este nuevo gráfico, y aquí ves CNH, o sea, China, Estados Unidos, Europa, pues el banco, pues BTC, no sé qué, si vamos a Europa, pues Kraken o BTC Conde, en fin, ahí nos van diciendo cuánta cantidad se están gastando, se intercambian. Es el nuevo modelo donde vemos que ya los países dejan de tener ese sentido del IBEX 35. La ventaja es que esto es online, esto no es que ahora es fin de semana corto, ahora, ¿vale? Esto es online y visto por todos. Con lo cual crea este nuevo modelo, que es el nuevo modelo social, digamos, criptográfico, de ese engranaje, se crean todo lo que deba de sustituir o tiene que sustituir lo que hay ahora. Supongamos notarios. Los notarios lo que hacen es dar registro se crea Stampery, que hace la misma función, todo está basado en ordenadores, todo tiene un pequeño coste para que se funcione, y ese pequeño coste, pues tú vienes aquí, ese sistema en particular, pues hay un token que sirve para intercambiar y todos tienen un ranking y una capitalización. Pues aquí vemos Bitcoin el primero, luego Ripple, Little, Ethereum, por ejemplo, Ethereum que está aquí. Ethereum pues sirve son los contratos inteligentes. Ahora cada vez que vas a firmar un contrato pues tienes que ir allí, no sé qué, pues se crea un sistema contratos inteligente, pues sabemos, ahí aparece que Ethereum ahora mismo vale 74 millones de dólares, Bitcoin 6.700, pues ¿quién más aquí? Por ejemplo, BitShares, la que está en el número 10, BitShares, que vale 7 millones de dólares hoy en día. BitShares significaría, o sea, es lo que sustituiría a la bolsa, ¿vale? Ahí es donde yo creo acciones de una empresa. Bueno, pues todo esto, vemos aquí, ¿vale? Es crear un clon de la sociedad actual que depende de personas, que depende de gobiernos, para que dependa exclusivamente de ordenadores y que todos estén enlazados y que todos encajen perfectamente. Cada ciertos años tiene que haber alguna pandemia, cada alrededor de 4 años más o menos existe alguna pandemia influenciada sobre todo mediante la propaganda de los medios de comunicación, ¿no? Te estoy hablando de la gripe porcina, de las vacas locas, de la gripe A o de la más reciente ébola, que tiene apenas 1 año y algo. O sea, quizás dentro de un par de años se dé otro tipo de pandemia que alerte a toda la gente y le pongan una situación en parte de miedo, puesto que el miedo es básico, y le mantenga también en una situación de
de confusión y de no saber qué va a pasar, ¿no? ¿Por qué es tan importante que haya alguna pandemia cada ciertos años? Bueno, pues es básico, ¿no? Es de cajón, por así decirlo. Obviamente para otorgar grandes cantidades de dinero a las farmacéuticas cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque a raíz de estas pandemias se movilizan los países, se movilizan los sistemas sanitarios, se hacen encargos de toneladas y toneladas de, ya sean vacunas, mascarillas, guantes y todo este tipo de artefactos que otorgan beneficios a las farmacéuticas, ¿no? O sea, el dinero que se le otorga a las farmacéuticas cada ciertos años, cada 3, 4 años, es a raíz de las pandemias que estamos comentando, que antes he nombrado, y cada cierto tiempo tienen que haber sí o sí impulsadas siempre por la mano derecha del sistema, que es la propaganda más fuerte, más potente del sistema, que son los medios de comunicación y la televisión. Es evidente, ¿no? O sea, decir, no, es que una farmacéutica se rige por el dinero y tal y cual. Sí, bueno, vale. De una forma a priorística, sí, claro, evidentemente. Es una empresa y necesita obtener unos beneficios. Pero ¿qué hay detrás de, por ejemplo, las creencias de los gerifaltes de esa empresa? O sea, lo mismo están actuando pues porque a lo mejor tienen un planteamiento malthusiano en el que hay que erradicar población porque hay escasez de alimentos. Pongamos ese ejemplo, ¿sabes? O sea, trasciende mucho más allá de Bill Metal. Es una cosa que yo, por ejemplo, critico mucho a esta gente pseudoescéptica que, por ejemplo, dice, no, es que, claro, es que ir más allá del dinero, es que ir tal... Bueno, a ver, el ser humano primero no es racional, o sea, es netamente irracional, se rige por emociones y luego la razón sirve para justificar esas emociones. Y a todo lo pasado, claro, todo es razonable, pero en el momento, o sea, ¿qué causas son las que motivan? Pues oiga, yo no estoy en la cabeza de esas personas, pero sí que sé que todas las personas tenemos una creencia, sea falsa, sea verdadera, sea errónea, sea lógica, sea ilógica, o sea, me da igual. Y en eso funcionamos, o sea, y bueno, pues de ahí a hacer cosas como sucedió en el siglo XX con el Tercer Reich o tal, pues solo hay un paso y todo en base a la creencia, o sea, de los individuos, no por un interés netamente monetario. En general son los jesuitas los que llevan la parte ejecutora y los que dan las órdenes, pero dentro del mismo grupo están los Rockefeller, Rothschild, todos los poderosos. Después ya están los militares y los gobiernos y la banca, en fin, y los militares, los gobiernos, ya vas para abajo y ya no hace falta que te explique más. Pero los directores generales son estos. Y los representantes principales, qué casualidad que ahora sea jesuita también, el nuevo papa el nuevo representante de la gran mafia, pues ya ves, son jesuitas, que por fin ya es jesuita, ya el Vaticano ya está directamente dirigido por un jesuita, cosa que no había sucedido nunca. Me gustaría hablaros de los chips nuevos que han sido camuflados con tinta de tatuaje. Es decir, ahora se puede hacer tatuajes electrónicos que funcionen como microchips. Y esto es muy importante porque ya no hace falta instalar un microchip, implantarlo en personas para de alguna forma monitorizarlos. Ni tampoco hace falta un teléfono móvil para poder leer todo lo que hace esa persona, hacia dónde va, sino que a lo mejor podemos comprar ahora mismo en el mercado un cartón de leche, por ejemplo, y ese cartón tenga esa tecnología de tatuaje implantada, tinta que funciona como repetidor GPS, por ejemplo, o tinta que monitoriza algún tipo de señal. Constantemente se va poco a poco, muy poco a poco, pero un flujo constante de dinero, de ese dinero que crea la nobleza negra, a este otro, también diseñado por la nobleza negra, lógicamente, pero que poco a poco se va haciendo el trasvase. ¿Ves? Aquí vemos, pues, el dinero que hay oficialmente en cada país, ¿vale? Y cómo es real, cómo se va pasando a BTCs, ¿vale? A bitcoins o a otras esas criptomonedas. El nuevo orden mundial está evolucionando con la tecnología para el control de la sociedad y sin que nos demos cuenta va a invadir nuestra privacidad y nos va a espiar sin que nadie se dé cuenta. Y
y si se dan cuenta, pues cambiarán las normativas, como están haciendo constantemente, para espiarnos de otra forma. Pero que no le quepa la menor duda a nadie de que nos están espiando y que constantemente están, entre comillas, velando por nuestra seguridad para poder escuchar nuestra voz con la cámara del móvil, con el micro me refiero, o vernos por la cámara del móvil. Yo creo que es importante saber, ¿no?, por qué tenemos ciertos formalismos que acaban dominando nuestra vida y que lo vemos de una forma muy natural, ¿no? ¿Quién no ha visto a lo mejor muy natural, pues, que los universitarios, pues cuando acaban su carrera, le van a dar su bonito diploma, lleven una toga con ese sombrero cuadrado que también representa a Saturno? Claro, los iluminados, los Illuminati, pues no escatiman en simbología y por supuesto que la utilizan hasta incluso sus promesas, digamos, de alguna forma, ¿no? No piensen mal, oye, no es nada malo acabar una carrera, pero sí, digamos que ellos utilizan de alguna forma un poco irónica esta simbología, la unión de la cruz con la media luna, que forma pues el símbolo de Saturno. Después también, bueno, está relacionado también con Baphomet, que hace no mucho, pues bueno, ha salido un poco a la palestra, que se ha venerado con cierta animosidad por ciertas sectas, básicamente satánicas, pero bueno, hay que ponerlo esto en entredicho porque es más que una secta satánica realmente. Ellos tienen conocimiento, el resto no, los súbditos no, los iluminados de bajo nivel no, de bajos grados pues no, realmente no tienen todo el conocimiento, saben algo, realmente pertenecen a ello, pero no tienen por qué saber todo el conocimiento. Para tener una mente crítica, consciente y capaz de recapacitar, hace falta tener cultura y educación, ser una persona instruida, y por ello el sistema impulsa a parte de la sociedad hacia la incultura y un pensamiento único, donde la sociedad te lo da todo y tú solo tienes que observar y dejarte llevar sin opinar ni tener ningún tipo de reacción ante cualquier tipo de cambio social. Uno de los temas que llevo parte de mi vida viviendo son los juegos de rol, ahora más conocidos como juegos de rol de mesa. Los días de la semana, la simbología que está precisamente detrás de cada día, que representa planetas que a su vez son dioses y que de alguna forma pues siempre han sido venerados y han sido colocados cronológicamente en nuestros días de la semana. Después pues bueno, cubos podemos encontrar que representen a Saturno, pues por ejemplo el cubo de los Rothschild, numerosas ciudades con cubos que bueno, oye, puedes hacer muchas otros tipos de geometrías, pero bueno, eligen el cubo precisamente. Muy interesante. Hellraiser, la película que bueno, un tanto satánica, que utiliza también un cubo, el personaje, digamos, que representa, digamos, un poco más la oscuridad, que utiliza un cubo de alguna forma un tanto misterioso. Sombreros como los que llevan los rabinos judíos, la Guardia Civil, hemos dicho también los que llevan la toga en la universidad también, ese sombrero claramente cuadrado, los piratas. Bueno, hay una larga y extensa cantidad de símbolos relacionados con el cubo, con los anillos que prácticamente representan lo mismo, Saturno. Los juegos de rol son usados en terapia de grupo, en terapia de pareja, en empresas y también en el ámbito militar, porque ayuda a ver desde el punto de vista de otros, a empatizar, a simular situaciones reales. No está permitido en un juego de rol ni juego de rol en vivo tocar a nadie para interpretar a tu personaje. Llevo preguntándome por qué la mala fama de los juegos de rol en ciertos países donde se quiere incrementar la incultura.
Mientras que se intentan estigmatizar los juegos de rol como algo malo, en realidad son un juego cooperativo donde nadie pierde. Y te abre la mente hacia la lectura, pues los juegos de rol son casi como compendios grandísimos de reglas para crear la base donde se asiente la historia principal o mundo de juego. Podemos ver también, bueno, pues esa unión, esa también paralelismo que puede haber entre el cristianismo y el judaísmo, que básicamente, bueno, pues nacen de la misma raíz, digamos, heredada de los gnósticos, de los esenios y un largo etcétera. Entonces vemos a los jesuitas cómo arman su brazo financiero para ellos esconderse siempre detrás, porque ellos nunca dan la cara. Y bueno, si seguimos en el tiempo podemos ver también cómo los Rothschild montan el movimiento sionista a finales del siglo XIX. El movimiento sionista a finales del siglo XIX es el que se ha ocupado de provocar todo tipo de jaleos en el siglo XX, prácticamente han sido la clave del siglo XX, que fueron financiados y impulsados por los Rothschild, y vemos cómo los Rothschild financian al sionismo y los Rothschild son el arma financiera de los jesuitas. Aquí estamos viendo su poder y estamos viendo quiénes son en realidad los que controlan el mundo, que no son ni los Illuminati ni la masonería. Son la masonería solo en parte, pero no solo los Illuminati. Y ya va siendo hora de empezar a nombrar a cada uno por su nombre, porque mientras nosotros estemos buscando de los Illuminati no encontraremos nada, porque no hay nada. Y en el momento en que sigamos, por ejemplo, al tema del sionismo, si llega el momento en que ellos tengan que deshacerse del sionismo, se deshacerán, porque nunca llegaremos a ellos, ¿no? Es más, hoy estamos viendo cómo el sionismo se está tambaleando, y a mí no me extraña nada que en unos años veamos caer por completo el poder que tiene el sionismo del mundo. Pero los verdaderos gestores, los verdaderos mentores de todo este tema siempre saldrán de rosita, porque no los vamos a señalar, porque estamos señalando a otros, ¿no? Vértices que son los únicos que mueven para jugar con nosotros. En esos 4 vértices pues pueden estar la parte religiosa, es decir, Papa Blanco, ¿vale?, con toda la parte de la religión de los que estamos aquí, Papa Negro, recuerden el ejército de los jesuitas, Papa Noble, ¿vale?, toda esa nobleza negra, y ahí es donde está el tic de la cuestión. Esa nobleza negra que desde hace 5.000 años se sabe el truco del almendruco, que es cómo crear dinero de la nada. En general, nuevo orden mundial, pero no hay mucha gente que esté a esto. Pues, por ejemplo, mis padres, si les digo, oye, nuevo orden mundial, pues con 83, 85 años, no dirán ¿qué? O muchísima gente, incluso de tu edad, ¿qué? Nuevo orden mundial, pues porque no están en este tema de la conspiranoia o de conspiranoicos, que a la gente que a mí me llaman conspiranoico, por ejemplo, yo le digo desinformanoico o escepticoide, que son 2 términos que se me ha ocurrido a mí y alguna gente también los utiliza. Entonces, quienes saben esto, pues están pensando en algo que está preparando, eso que llaman la élite, pero que en realidad no existe tampoco esa élite, existe una gentuza como... bueno, vamos a ver, existe la supergentuza, que es la dueña de este planeta que llamamos Tierra, y yo creo que de todo el sistema solar, bueno, la dueña, la encargada, con un comandante en jefe, al que le gusta que le llamen Jehová, y luego existen unos directores generales, que son los jesuitas, y estos directores generales
tienen después tienen diferentes caras. Por ejemplo, el sionismo es una creación de ellos de hace 100 y poco años. Tienen diferentes religiones. Desde el principio, este tal Jehová pues inventó la religión y que, mira, aquí yo soy Jehová, o Jehová viene y soy Dios. Y metieron colocaron el concepto parásito Dios para que aceptemos que hay alguien que manda, más que nadie, que nos mira, que lo ve todo, incluso cuando vamos al váter, tú. Y ya, menudo mirón que debe ser, debe estar aburridísimo. Y entonces, bueno, pues esa gente, normalmente quien sabe del nuevo orden mundial no... Se ha superpuesto a los seres humanos para controlarnos. Y para mí tiene dos vertientes este orden mundial. Es una más palpable, más física, más terrenal, y otra más esotérica, más fuera de este mundo, ¿no? Para mí el nuevo orden mundial no es más que el mismo orden que muda de piel. Muda de piel, un sistema que se agota, como es el sistema neoliberal capitalista que está acabando con las existencias del planeta y está llevándolo a un punto extremo, y entonces ellos tienen que reinventarse. Entonces reinventarse es trabajar desde hace mucho tiempo, muchas décadas, en un cambio de rumbo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo con la crisis controlada que hicieron ellos, que están destruyendo su propia creación, pero con mucho cuidado que no se vaya de las manos, para llevarnos hacia otro modelo, siempre con una premisa que para ellos es indispensable, y es la que muchas veces no llegamos a ver, y es que lo único que les interesa a ellos es el control. No es el dinero, es el control. Mientras nos controlen, les puede incluso valer un sistema en el que nosotros estemos mucho mejor que ahora. Estamos hablando de un nuevo orden mundial, quiere decir que hay un viejo orden mundial. Y por eso sería necesario instalar un nuevo orden. Con lo cual esta manera de ver el tema ya te pone a pensar algo, es decir, en algún momento, eso que llamamos gobierno tras las sombras, ¿no? Que sería parte de este nuevo orden mundial. Decimos nuevo orden mundial. Nosotros decimos, no, esa es una palabra de 1776, cuando se creó por aquella época lo que se llamaba el nuevo orden mundial. Nuevo, nada de nada. Es decir, llevamos con el mismo método más de 5.000 años. Digamos que nosotros somos marionetas, somos, como nosotros siempre decimos, machanguitos, nada más, y funciona como una cruz, ¿vale? Que nos tienen siempre, pues juegan con esas cuatro. Llega tan arriba, ¿no? Y si yo le hablo, ya he empezado de lo más difícil. ¿Cómo? Esto me está hablando de que existen, bueno, la mayoría de quienes van a escuchar lo que tú colocas, tus vídeos, sabe de este tema. Pero yo he empezado igual del final. Entonces, bueno, quienes saben, esto que estoy comentando no lo ven como algo extraño. Dicen, vale, pues por ahí ya... El nuevo orden mundial no es tan nuevo, sino que es una cosa bastante vieja, y siempre ha sido pues el conservar la parcela de poder de los que pueden mandar sobre los que no pueden. Básicamente, yo pienso que es así. Pero es que llevan 5.000 años. Entonces, lo único que ellos van evolucionando es la metodología de cómo crear dinero de la nada, y cambian de lugares. Pues llámese Canaán, luego pues llámese Venecia, ahora la City de Londres, pero solo cambia el lugar. Y la metodología pues también cambia un poquito, pero el concepto es el mismo. Nos tienen esclavizados por ese truquito que es crear dinero de la nada. Desde siempre han ganado que nosotros como seres humanos no evolucionemos hacia quizá el que sea nuestro camino, ¿no? Y nuestro camino yo entiendo que es la evolución interior, la evolución más espiritual y menos basada en lo material. Entonces cualquier sistema del que nosotros dependamos, pues de lo material, dependamos de su sistema fraudulento del dinero y dependamos de tener cosas materiales, pues les vale.
¿Por qué? Pues porque nosotros, imaginémonos un mundo en que la gente no necesite pisar al vecino, no necesite ser competitiva, no necesite demostrar que es mejor que el otro y dé lo mejor de sí para su entorno. Imaginemos, podemos entender que esas personas pues vamos evolucionando. Desde que era pequeño me hacía preguntas, miraba la televisión, veía las noticias y no salían más que guerras, injusticia y pobreza. Y claro, yo me preguntaba el por qué sucedía todo esto. No se trataban del presidente o de los políticos, la culpa no era del clima, tampoco se trataba de ningún dios. Con el tiempo pude comprender que había algo más, lo suficientemente complejo de entender el cómo y el por qué, pero lo suficiente sencillo para comprender que se trataba de una élite que existe desde hace ya muchísimos años, a veces con un líder, a veces con otro, otras veces con un nombre y otras veces con otro, pero siempre han estado ahí, en lo más alto, observándonos, controlando la historia, la ciencia, los medios de comunicación, las religiones, todo lo que conozcamos es elegido por ellos. Yo parto de la base, para que quede claro desde el principio, de que una pequeña élite, un grupúsculo, nos controla y domina desde los principios de esta civilización que conocemos. Parto de ahí y a partir de ahí que se me entienda todo lo que voy a decir en este ratito, ¿no? Entonces, ellos siempre han controlado este mundo. Y de una manera o de otra, lo que ocurre es que se van adaptando a según qué época, y según qué época pues sacan a la luz ciertas herramientas de control, ¿no? Pues entonces, antes de decir qué es el nuevo orden mundial, cabría preguntarse qué es el orden mundial, ¿no? Y el orden mundial es el orden mundial es un grupo que siempre de una manera más espiritual, y este es el sentido que yo entiendo de espiritualidad. La espiritualidad es ser mejor personas, mirarnos hacia adentro de nosotros, no hacia afuera. A nosotros nos han metido un gran troyano, para mí, una gran, digamos que es una de las mayores manipulaciones que hay, y es hacernos buscar todo en nuestro exterior, fuera de nosotros. Si nosotros, yo no sigo ninguna religión, pero mucha gente, miles de millones de personas en el mundo que siguen religiones, buscan a ese Dios exterior, y esa trampa que se hizo hace muchos siglos, se hizo casi desde los inicios de esta era, pues no nos hace mirar hacia adentro, y esa es una de las grandes trampas. Entonces lo que buscan es eso, buscan que nosotros no miremos hacia nuestro interior, no nos busquemos dentro de nosotros mismos para ser mejores personas, y que una vez nosotros somos mejores personas, nuestro entorno por sí solo se va convirtiendo en mucho más agradable. Nos dice nuevo orden mundial, no, lo que hay es, desde siempre, hay un dominio en este planeta, sobre todo en este planeta, digo todo el sistema solar, pero bueno, que es una cárcel, es una granja y es un laboratorio. Y además es una granja y nosotros somos las ovejitas. Incluso ese despreciable que se hace llamar Papa Francisco, representante de la mafia jesuita y de la mafia vaticana, que está a las órdenes del superjefe, que es el general de los jesuitas, Adolfo Nicolás, oye, se permite el lujazo de decir, y encima el otro dice, ay, que me ha gustado mucho lo que ha dicho el Papa, que el rebaño o el pastor tiene que oler igual que el rebaño. O sea, menudo morrazo que se gasta. No está llamando a la cara rebaño y él dice, yo pastor, yo soy el pastor, pero vamos a ver, que yo no quiero ningún pastor y a mí no me llame rebaño, yo no quiero ser rebaño. Hay gente que desea ser sometida del mismo modo que hay gente que desea someter. Y esto, pues bueno, viene creando unas relaciones sinérgicas en el correr del tiempo que, bueno, vamos a decir que en última instancia nos relegan al tiempo. Los humanos para controlarnos.
Y para mí tiene dos vertientes este orden mundial. Es una más palpable, más física, más terrenal, y otra más esotérica, más fuera de este mundo, ¿no? Para mí el nuevo orden mundial no es más que el mismo orden que muda de piel. Muda de piel, un sistema que se agota, como es el sistema este neoliberal capitalista que está acabando con las existencias del planeta y está llevándolo a un punto extremo, y entonces ellos tienen que reinventarse. Entonces reinventarse es trabajar desde hace mucho tiempo, muchas décadas, en un cambio de rumbo, que es lo que estamos viendo. Estamos viendo con la crisis controlada que hicieron ellos, que están destruyendo su propia creación, pero con mucho cuidado que no se vaya de las manos, para llevarnos hacia otro modelo, siempre con una premisa que para ellos es indispensable, y es la que muchas veces no llegamos a ver, y es que lo único que les interesa a ellos es el control. No es el dinero, es el control. Mientras nos controlen, les puede incluso valer un sistema en el que nosotros estemos mucho mejor que ahora. Si estamos hablando de un nuevo orden mundial, quiere decir que hay un viejo orden mundial. Y por eso sería necesario instalar un nuevo orden. Con lo cual esta manera de ver el tema ya te pone a pensar algo. Es decir, en algún momento, eso que llamamos gobierno tras las sombras, ¿no?, que sería parte de este nuevo orden mundial. Decimos nuevo orden mundial. Nosotros decimos, no, esa es una palabra de 1776, cuando se creó por aquella época lo que se llamaba el nuevo orden mundial. Nuevo, nada de nada. Es decir, llevamos con el mismo método más de 5.000 años. Digamos que nosotros somos marionetas, somos, como nosotros siempre decimos, machanguitos, nada más, y funciona como una cruz, ¿vale? Que nos tienen siempre, pues juegan con esas cuatro vértices, que son los únicos que mueven para jugar con nosotros. En esos 4 vértices pues pueden estar la parte religiosa, es decir, de nosotros. Si nosotros, yo no sigo ninguna religión, pero mucha gente, miles de millones de personas en el mundo que siguen religiones, buscan a ese Dios exterior. Y esa trampa que se hizo hace muchos siglos, se hizo casi desde los inicios de esta era, pues no nos hace mirar hacia adentro, y esa es una de las grandes trampas. Entonces lo que buscan es eso, buscan que nosotros no miremos hacia nuestro interior, no nos busquemos dentro de nosotros mismos para ser mejores personas, y que una vez nosotros somos mejores personas, nuestro entorno por sí solo se va convirtiendo en mucho más agradable. Nos dicen nuevo orden mundial, no, es lo que hay, es desde siempre, hay un dominio en este planeta, sobre todo en este planeta, digo todo el sistema solar, pero bueno, que es una cárcel, es una granja y es un laboratorio. Y además es una granja y nosotros somos las ovejitas. Incluso ese despreciable que se hace llamar Papa Francisco, representante de la mafia jesuita y de la mafia vaticana, que está a las órdenes del superjefe, que es el general de los jesuitas, Adolfo Nicolás. Oye, se permite el lujazo de decir, y encima el otro dice, ay, que me ha gustado mucho lo que ha dicho el Papa, que el rebaño o el pastor tiene que oler igual que el rebaño. O sea, menudo morrazo que se gasta. Nos están llamando a la cara rebaño y él dice, yo pastor, yo soy el pastor, pero vamos a ver, que yo no quiero ningún pastor y a mí no me llame rebaño, yo no quiero ser rebaño. Hay gente que desea ser sometida del mismo modo que hay gente que desea someter. Y esto, pues bueno, viene creando unas relaciones sinérgicas en el correr del tiempo que, bueno, vamos a decir que en última instancia nos relegan al tiempo actual. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues que aunque haya unos que desean ser sometidos y otros que deseen someter, no implica que los que sometan o los que han de ser sometidos vayan por un camino, digamos, ideal u óptimo, mejor dicho. ¿Y eso va a cambiar? Pues me temo que no. No solo Papa Blanco, ¿vale?, con toda la parte de la religión de los que estamos aquí, Papa Negro, recuerden el ejército de los jesuitas, Papa Noble, ¿vale?, toda esa nobleza negra, y ahí es donde está el tic de la cuestión. Esa nobleza negra
que desde hace 5.000 años se sabe el truco del orden truco, que es cómo crear dinero de la nada. En general, nuevo orden mundial, pero no hay mucha gente que esté a esto. Pues, por ejemplo, mis padres, si les digo, oye, nuevo orden mundial, pues con 83, 85 años, no dirán ¿qué? O muchísima gente, incluso de tu edad, ¿qué? Nuevo orden mundial, pues porque no están en este tema de la conspiranoia o de conspiranoicos, que a la gente que a mí me llaman conspiranoico, por ejemplo, yo le digo desinformanoico o escepticoide, que son dos términos que se me ha ocurrido a mí y alguna gente también los utiliza. Entonces, quienes saben esto, pues están pensando en algo que está preparando, eso que llaman la élite, pero que en realidad no existe tampoco esa élite, existe una gentuza como... bueno, vamos a ver, existe la supergentuza, que es la dueña de este planeta que llamamos Tierra, y yo creo que de todo el sistema solar, bueno, la dueña, la encargada, con un comandante en jefe, al que le gusta que le llamen Jehová, y luego existen unos directores generales, que son los jesuitas, y estos directores generales tienen después tienen diferentes caras. Por ejemplo, el sionismo es una creación de ellos de hace 100 y poco años, tienen diferentes religiones. Desde el principio, este tal Jehová pues inventó la religión y que, mira, aquí yo soy Jehová, o Jehová viene y soy Dios, y metieron colocaron el concepto parásito Dios para que aceptemos que hay alguien que manda más que nadie y que nos mira, que lo ve todo, incluso cuando vamos al váter, tú, y ya menudo mirón que debe ser, debe estar aburridísimo. Y entonces, bueno, pues esa gente, normalmente quien sabe del nuevo orden mundial no llega tan arriba, ¿no? Y si yo le hablo, ya he empezado de lo más difícil, ¿cómo? Esto me está hablando de que existen, bueno, la mayoría de quienes van a escuchar lo que tú colocas, tus vídeos, sabe de este tema. Pero yo he empezado igual del final. Entonces, bueno, quienes saben, esto que estoy comentando no lo ven como algo extraño. Dicen, vale, pues por ahí ya... El nuevo orden mundial no es tan nuevo, sino que es una cosa bastante vieja. Y siempre ha sido pues el conservar la parcela de poder de los que pueden mandar sobre los que no pueden. Básicamente, yo pienso que es así. Pero que llevan 5.000 años. Entonces, lo único que ellos van evolucionando es la metodología de cómo crear dinero de la nada. Y cambian de lugares. Pues llámese Canaán, luego pues llámese Venecia, ahora la City de Londres, pero solo cambia el lugar. Y la metodología pues también cambia un poquito, pero el concepto es el mismo. Nos tienen esclavizados por ese truquito que es crear dinero de la nada. Desde siempre han ganado que nosotros como seres humanos no evolucionemos hacia quizá el que sea nuestro camino, ¿no? Y nuestro camino yo entiendo que es la evolución interior, la evolución más espiritual y menos basada en lo material. Entonces cualquier sistema del que nosotros dependamos, pues de lo material, dependamos de su sistema fraudulento del dinero y dependamos de tener cosas materiales, pues le vale. ¿Por qué? Pues porque nosotros imaginémonos un mundo en que la gente no necesite pisar al vecino, no necesite ser competitiva, no necesite demostrar que es mejor que el otro y dé lo mejor de sí para su entorno. Podemos entender que esas personas pues vamos evolucionando de una manera más espiritual, y este es el sentido que yo entiendo de espiritualidad. La espiritualidad es ser mejor personas, mirarnos hacia adentro de nosotros, no hacia afuera. A nosotros nos han metido un gran troyano, para mí, una gran... digamos que es una de las mayores manipulaciones que hay, y es hacernos buscar todo en nuestro exterior, fuera. Desde que era pequeño me hacía preguntas, miraba la televisión, veía las noticias y no salían más que guerras, injusticia y pobreza. Y claro, yo me preguntaba el por qué sucedía todo esto. No se trataban del presidente o de los políticos, la culpa no era del clima, tampoco se trataba de ningún dios. Con el tiempo
pude comprender que había algo más, lo suficientemente complejo de entender el cómo y el por qué, pero lo suficiente sencillo para comprender que se trataba de una élite que existe desde hace ya muchísimos años, a veces con un líder, a veces con otro, otras veces con un nombre y otras veces con otro, pero siempre han estado ahí, en lo más alto, observándonos, controlando la historia, la ciencia, los medios de comunicación, las religiones, todo lo que conozcamos es elegido por ellos. Yo parto de la base, para que quede claro desde el principio, de que una pequeña élite, un grupúsculo, nos controla y domina desde los principios de esta civilización que conocemos. Parto de ahí y a partir de ahí que se me entienda todo lo que voy a decir en este ratito, ¿no? Entonces, ellos siempre han controlado este mundo. Y de una manera o de otra, lo que ocurre es que se van adaptando a según qué época, y según qué época pues sacan a la luz ciertas herramientas de control, ¿no? Pues entonces, antes de decir qué es el nuevo orden mundial, cabría preguntarse qué es el orden mundial, ¿no? Y el orden mundial es este. El orden mundial es un grupo que siempre se ha superpuesto a los seres